El teléfono vibró justo cuando Jordan Ellis revisaba un informe de ventas en su oficina en casa. Sin mirar, lo tomó por reflejo, esperando una notificación de su aplicación de gestión de proyectos. Pero lo que vio lo congeló. Sin nombre, sin foto, sin historial. The Marlin Room, mesa del fondo. Ve ahora si quieres saber la verdad. Jordan parpadeó, esperando un segundo mensaje que nunca llegó. ¿Spam? ¿Una broma? Posiblemente. Pero había algo inquietante en la forma en que esas palabras estaban escritas, precisas, frías, calculadas. Como un mensaje codificado diseñado para herir. ¿La verdad? Se quedó mirando la pantalla otro instante. Su pecho se apretó incluso antes de que su mente supiera por qué. Muy dentro, un temor dormido se despertó. Lydia, su esposa. Ese nombre resonó en el silencio. Ella había dicho que pasaría la tarde en casa de la tía Carol. Parecía creíble, casual, rutinario. No había motivo para dudar. Hasta ahora. Se levantó, tomó las llaves del auto y salió. El trayecto fue corto, pero denso. The Marlin Room, un restaurante elegante al que no iban desde hacía años, no era un sitio cualquiera. Era su lugar, donde celebraban aniversarios. Donde alguna vez se hicieron promesas bajo velas encendidas. Estacionó al otro lado de la calle y se quedó con el motor encendido, mirando. La cálida luz del restaurante aún brillaba como siempre. Pero esa noche, esa familiaridad parecía una burla. Entró con pasos silenciosos. No habló con la recepcionista, no cruzó miradas. En su lugar, caminó por el borde del salón, oculto, hasta tener vista directa del fondo. Entonces la vio. Lydia. Estaba sentada con la espalda levemente girada, riendo, una risa suave y sincera que él no escuchaba desde hacía semanas. Y frente a ella, un hombre que Jordan no conocía. Bien arreglado, con traje a medida, elegante. No parecía alguien que formara parte de su historia. Pero la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, como Lydia se tocaba el cabello y el vaso como en las primeras citas, algo no encajaba. Y luego ocurrió. Ella se inclinó y lo besó. No un saludo. No un beso en la mejilla. Un beso real. Jordan sintió el aire escapar de sus pulmones. Apretó el teléfono y levantó la cámara lentamente, como en automático. Una foto. Solo una. Luego giró y se fue, sin mirar atrás, hasta llegar a la salida. Ya afuera, en la noche fría, se volvió hacia la ventana iluminada. Y fue entonces cuando sucedió. El hombre, quienquiera que fuera, levantó la vista y lo vio. Se inclinó hacia Lydia. Susurró. La sonrisa de Lydia se desvaneció. Giró la cabeza lentamente hacia la salida, escaneando. Su cuerpo se tensó como si la hubieran atrapado y ella lo supiera. Pero no lo siguió. Se quedó sentada, fingiendo cenar, aunque todo en el aire ya había cambiado. Jordan subió al coche y se sentó en silencio. No fue la rabia lo que lo invadió, fue un vacío enorme, pesado. Como si la vida que habían construido hubiera sido retirada en silencio, sin ceremonia, sin despedida. Y lo peor de todo, no quería venganza. Solo quería entender por qué. Jordan no durmió esa noche. Permaneció completamente despierto en la quietud tenue de su sala, con la foto aún en su teléfono, intacta pero grabada en su mente. Cuanto más miraba el techo, más gritaba el silencio a su alrededor. El hogar que compartían se veía igual, su abrigo seguía colgado junto a la puerta, su taza favorita estaba secándose en el estante de la cocina, y la luz del pasillo que ella siempre insistía en dejar encendida aún brillaba suavemente. Pero nada se sentía familiar. Todo parecía un recuerdo que aún no había notado que ya había expirado. No escuchó pasos. Ni auto. Ni la llave en la cerradura. Lydia no volvió. Y esa ausencia habló más fuerte que cualquier palabra. Jordan no escribió. No llamó. Cada instinto le rogaba que preguntara por qué, que exigiera una explicación. Pero no quería explicaciones construidas sobre mentiras. Ya tenía la verdad, y la verdad no tartamudea. Al amanecer, se levantó, preparó un café con precisión robótica y se sentó junto a la ventana. El sol estaba saliendo, pero la mañana cargaba el peso de algo que había terminado. Y entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje, de Lydia. Simple, frío, formal. Quiero el divorcio. A partir de ahora, toda comunicación será a través de abogados. Jordan lo leyó de nuevo. Sin disculpas. Sin emoción. Sin rastro de la mujer con la que había construido una vida. Era como si una desconocida hubiera tomado su teléfono. O peor aún, que esa fuera su verdadera cara, y él recién ahora la estaba conociendo. No respondió. No había nada que decir. En cambio,
Hizo lo único que podía, prepararse. Un amigo cercano le había recomendado una vez a una abogada para situaciones que uno espera nunca tener que enfrentar. Su nombre era Simone Vega, conocida no solo por su agudeza legal, sino por su calma quirúrgica en casos cargados de emociones. Jordan marcó el número. Ella contestó al segundo timbre. Él explicó todo, breve, directo, eficiente. Sin dramatismos. Simone escuchó con atención, hizo solo las preguntas necesarias y tomó notas. Su tono no cambió cuando él le envió la foto y el mensaje. Simplemente dijo, comenzamos de inmediato. Al mediodía, los primeros documentos estaban redactados. Jordan entregó registros financieros, la imagen del restaurante, el mensaje de Lydia y todo lo que mostrara una línea de tiempo clara. Simone no perdió tiempo. Operaba como una estratega trazando un campo de batalla, discreta, metódica, imperturbable. Jordan canceló las tarjetas conjuntas. No por rabia, sino por principios. Lydia había dicho que quería separación. Él estaba respetando eso. Suspendió las suscripciones, cerró cuentas compartidas y cambió cada contraseña que ella pudiera conocer. Todo fue registrado y fechado, tal como Simone aconsejó. Esa noche, cuando la casa volvió a su silencio antinatural, Jordan sintió algo distinto. Aún había dolor, pero junto a él, una claridad tranquila. La traición ya no se sentía como una herida punzante, estaba convirtiéndose en un límite. Un lugar donde algo terminó y algo más podría comenzar. Volvió a mirar la foto. No por ira. No para castigarse. Para recordar. Porque desde ese momento en adelante, todo se mediría con la verdad que esa imagen capturó. Lo más difícil no fue salir del restaurante. Fue volver a casa. Jordan entró como si caminara dentro de un recuerdo que nadie había actualizado. Todo lucía igual, pero nada era igual. El silencio ya no era paz, era eco. Los retratos en el pasillo parecían burlarse con sus sonrisas congeladas. Uno mostraba a Lydia en la playa, brazos extendidos al viento. Otro, a los dos en su primer viaje al extranjero, más jóvenes, menos cansados. En ese entonces, él creía en lo permanente. En futuros compartidos. Se sentó en el viejo sillón de cuero, el que ella le había regalado por su ascenso. Pasaron horas. Sin mensajes. Sin toques en la puerta. Sin el suave crujido de la cerradura. No encendió el televisor. No revisó correos. Solo se quedó allí, suspendido en el tiempo. No fue sino hasta la mañana siguiente que el peso de todo cayó. Ya no se trataba de haber descubierto una mentira. Ni siquiera de una traición. Se trataba de aceptar. Aceptar que Lydia había tomado una decisión. Una decisión silenciosa, calculada. Y más doloroso aún, darse cuenta de que no fue impulsiva. Esa cena no fue espontánea. Ese beso no fue accidental. Ella había elegido ese momento. Ese hombre. Ese lugar. Y alguien, Dean Whittaker, el hombre del restaurante, quería que Jordan lo viera. El mensaje anónimo cobraba sentido. Era una trampa. No necesariamente de Lydia, pero sí de alguien lo bastante cercano como para orquestar la escena. Aún así, Jordan no sentía deseos de confrontarlos. Ni a Lydia. Ni al hombre. Su corazón no quería respuestas, quería aire. Así que salió. Caminó la cuadra. Sintió el pavimento bajo sus pies como si fuera la primera vez. Todo lucía ligeramente alterado, como si el vecindario también hubiera absorbido el impacto. La panadería en la esquina ya estaba abierta, su aroma familiar lo saludó como un viejo amigo. Pero ese día, incluso el consuelo se sentía lejano. Volvió a casa, se duchó, se afeitó. No por los demás, por sí mismo. Luego, en silencio, empezó a restaurar límites. Guardó las cosas de Lydia del baño en una caja. Dobló los suéteres que había dejado en el armario del pasillo. No por despecho, sino para marcar un cambio. No sabía qué vendría después, pero sí sabía que ese espacio, su espacio, tenía que empezar a sanar. Llegó el mediodía. No hubo más mensajes. Ni llamadas. Y por primera vez, eso se sintió como una extraña forma de alivio. Los días siguientes se desarrollaron con un ritmo mecánico. Sin llamadas dramáticas. Sin colapsos emocionales. Solo papeleo, silencio y días apagados. Jordan se enfocó en lo que debía hacer. Ya no se despertaba con lágrimas en los ojos, solo con una pesadez en el cuerpo que hablaba del peso emocional convertido en carga física. Cada acción tenía una capa de desapego ahora, una comprensión silenciosa de que las cosas no volverían a ser como antes. Al tercer día, su abogada, Simone Vega, redactó el primer aviso formal. Claro. Objetivo. Respetuoso, pero firme.
Declaraba la disposición de Jordan a proceder con una separación justa y limpia, basada en la propia solicitud de Lydia. Toda comunicación pasaba ahora por canales legales. Ese mismo día, llegó un correo, esta vez con un nuevo nombre. Trent Foster. El abogado de Lydia. El tono era cortés, pero el contenido afilado. El correo abría con exigencias, apoyo financiero temporal, continuidad de los servicios compartidos y acceso a bienes conjuntos por estabilidad. Jordan alzó una ceja. Reenvió todo a Simone, quien respondió en minutos. Adjuntó el mensaje original de Lydia y registros con fecha de cada acción que Jordan había tomado, cancelación de tarjetas, baja de servicios, cierre de accesos, todo realizado después de su solicitud de comunicación solo a través de abogados. La voz de Simone era serena cuando hablaron después. Ella trazó el límite, dijo. Tú lo respetaste. Eso es lo que mostraremos. Todo lo que hiciste fue lógico. Que hable la evidencia. Y eso hicieron. Pero fuera de los fríos hilos de correos y declaraciones legales, otra capa de conflicto se estaba formando, entre las personas. Amigos, familiares lejanos e incluso conocidos empezaron a comunicarse. Algunos enviaban mensajes vagos de solo quería saber cómo estás. Otros ofrecían consejos no solicitados. El tono era siempre el mismo. Quizás estás siendo muy duro. ¿Estás seguro de que no es solo una etapa que está pasando? Probablemente ya se arrepintió. Algunos invocaban la nostalgia. Piensa en todo lo que han vivido juntos. Pero ninguno de ellos estuvo en ese restaurante. Ninguno vio el beso. Ninguno leyó el mensaje que redujo un matrimonio a una sola línea de despedida. Jordan no discutió. No explicó. Ni siquiera con las personas más cercanas. El silencio se convirtió en su mejor armadura. Descubrió algo poderoso en esos días, las explicaciones suelen ser una moneda para quienes nunca estuvieron dentro del momento. Y él no le debía a nadie convertir su dolor en palabras para su comodidad. Simone reforzó su camino. No cedas ni un centímetro, le dijo. La emoción suele usarse como herramienta. Cuanto más claro te mantengas, más fuerte será tu caso, y tu paz. Así que Jordan mantuvo su línea. No respondió a Lydia. No reaccionó a los sutiles intentos de provocación de su equipo legal. Simplemente siguió adelante, paso a paso, construyendo un límite no por despecho, sino por respeto propio. El momento más difícil llegó de forma inesperada. Simone lo llamó para informarle que Lydia había intentado acceder a una cuenta conjunta antigua, una que habían abierto en un banco pequeño años atrás y que ambos habían olvidado. Tenía una suma modesta pero significativa. Su intento fue registrado, detectado a tiempo y añadido al expediente. Jordan no sintió rabia. Lo que sintió fue claridad. Esto ya no se trataba de un matrimonio en ruinas. Se trataba de principios. Ella no solo lo estaba dejando. Estaba intentando llevarse partes de lo que construyeron mientras lo eliminaba de su futuro. Y al hacerlo, mostró su verdadera cara, no solo emocionalmente, sino éticamente. Recordó algo que su padre le había dicho una vez. El carácter no se revela en lo que finges ser. Se revela en lo que haces cuando nadie te aplaude. No había aplausos ahora. No había público. Solo determinación tranquila. Jordan no cerró puertas de golpe. No devolvió ataques con veneno. Pero pieza por pieza, recuperó su vida. Y al hacerlo, se recuperó a sí mismo. El proceso legal comenzó oficialmente 2 semanas después de que se rompiera el silencio. Lo que había iniciado como un mensaje frío de Lydia se transformó en un expediente legal completo. Se intercambiaron documentos. Se prepararon declaraciones. Se asignaron fechas. Para Jordan, quien siempre había creído que las personas razonables podían resolver problemas conversando, era extraño sentarse frente a su abogada, Simone Vega, revisando cronogramas y declaraciones juradas. Pero también trajo un tipo de estructura. La tormenta, al menos, ahora tenía un proceso. Simone trabajaba como una estratega en misión. Cada correo del lado de Lydia era analizado. Cada detalle financiero, catalogado. Cada acceso que Lydia había intentado mantener, cuentas de streaming, líneas de crédito, incluso una antigua póliza de seguro familiar, fue rastreado e incluido en el expediente. Nada quedó suelto. La fuerza del caso de Jordan no radicaba en ninguna prueba dramática, sino en su precisión. Simone presentó todo en orden cronológico. Desde el mensaje de Lydia que terminaba todo contacto directo, hasta las acciones de Jordan después, cierre de servicios compartidos, revocación de accesos, preservación de cada recibo y fecha. Pero entonces, el abogado de Lydia, Trent Foster, cambió de táctica. La nueva presentación fue audaz y estratégica.
Presentó a Lydia como financieramente abandonada. Afirmó que Jordan le había cortado el acceso a necesidades básicas de manera abrupta y que la había dejado sin recursos para mantener su vida diaria. Incluso incluyeron facturas de servicios, citas médicas canceladas y una lista de suscripciones impagas. Jordan se sentó frente a Simone mientras ella revisaba el documento sin pestañear. Entonces dijo, están intentando reescribir el orden de los hechos. Inmediatamente respondió con un compendio de registros y capturas de pantalla con fechas, demostrando que fue el mensaje de Lydia el que inició la separación y la solicitud de que toda comunicación pasara por abogados. La calma de Jordan no se quebró, pero sí lo invadió otro sentimiento, el de ser reescrito como el villano en la historia de otra persona. Y esa historia empezó a derramarse fuera de la corte. Amigos en común, algunos de la universidad, otros del círculo de Lydia, comenzaron a enviarle mensajes con más frecuencia. Hubo una oleada repentina de comentarios que pintaban a Jordan como frío, inflexible y hasta vengativo. Algunos comentarios dolieron, no porque fueran ciertos, sino por quienes los decían, personas en las que él había confiado. Personas que no se acercaron cuando ocurrió la traición, pero que ahora se sentían con derecho a opinar sobre su moral. Jordan se mantuvo en silencio. Rechazó entrar en la arena de la opinión pública. Rehusó pelear en un lugar donde los hechos eran ignorados y los relatos, distorsionados. Pero el golpe más inesperado vino después. Simone lo llamó una tarde con urgencia tranquila en su voz. Hemos encontrado algo, dijo. Una propiedad no declarada, a nombre de Lydia. Había sido comprada 2 años atrás, cuando aún estaban juntos, usando una estructura de fideicomiso compleja. No era ilegal, pero sí secreta. El momento era sospechoso. No estaba registrada en sus declaraciones conjuntas. De no haber sido por Simone y su contador forense, habría pasado desapercibida. El hallazgo lo cambió todo. Simone actualizó los archivos del caso. Incluyó los documentos del fideicomiso, el camino de propiedad oculto y el hecho de que los fondos utilizados no coincidían con los ingresos declarados por Lydia en ese entonces. Ya no era solo una cuestión de equidad. Ahora era un caso de mala fe. El juez reconoció el hallazgo y pospuso el fallo, solicitando una evaluación de activos actualizada. En ese momento, Jordan vio el panorama completo. Esto no se trataba solo de una relación rota. Era alguien tratando de evadir responsabilidad mientras intentaba beneficiarse de una vida que ya no quería compartir. Por primera vez desde la noche en The Marlin Room, Jordan sintió que algo se movía dentro de él, no dolor, no tristeza, sino fortaleza. Ya no estaba solo reaccionando. Estaba tomando posición. Mientras el caso legal se desarrollaba en los tribunales, otra batalla comenzaba en silencio en otro frente, dentro de la empresa de Jordan. Horizon Circuitry no era solo un negocio para él. Era su legado, algo que había construido mucho antes de que Lydia entrara en su vida. Una firma de innovación tecnológica con contratos globales y una reputación impecable, había superado crisis económicas, cambios mundiales y batallas directivas. Pero ahora, la amenaza no era económica, era personal. Todo empezó de forma sutil. Correos anónimos comenzaron a llegar al canal interno de ética de la empresa, alegando mala conducta. Acusaciones vagas de comportamiento hostil, mal manejo de fondos y trato preferencial. Sin nombres. Sin incidentes concretos. Al principio, Jordan los consideró irrelevantes. Pero luego, un director senior lo tomó aparte tras una reunión de preparación del consejo y le habló en voz baja. Hay rumores. Algunos inversionistas están nerviosos. Quieren ver claridad, y rápido. Jordan asintió, lo agradeció, y fue directamente con Simone. Ella no se sorprendió. Este es el segundo campo de batalla, dijo, y no se trata de verdad. Se trata de percepción. Juntos, se pusieron en marcha. Se ordenó una auditoría interna completa, no por miedo a las acusaciones, sino para tener pruebas de su falsedad. Cada transacción importante, contrato de proveedor, registro de nómina y comunicación del consejo fue revisado. Se armó una línea de tiempo que demostraba no solo la ausencia de irregularidades, sino la transparencia de Jordan como líder. Simone coordinó con el equipo interno de cumplimiento y auditores externos. Se recopilaron testimonios de empleados que habían trabajado con Jordan durante años, muchos de los cuales ofrecieron declaraciones voluntarias defendiendo su carácter y estilo de liderazgo. La estrategia no era solo defensa. Era la transparencia como armadura. ¿El resultado? En una semana, las acusaciones se desmoronaron. Cada punto fue refutado con documentación y verificación de testigos. El consejo respaldó formalmente a Jordan.
pero el efecto secundario permaneció. Algunos socios internacionales pausaron temporalmente las negociaciones de contratos. Las reuniones con accionistas comenzaron a incluir preguntas cautelosas sobre el impacto reputacional. Aunque había sido exonerado, una grieta se había introducido. Jordan no perdió el control de la empresa, pero sí perdió otra cosa: la inocencia. Siempre había creído que la integridad hablaría por sí sola. Ahora sabía que a veces necesitaba ser amplificada, defendida y protegida. Y bajo la superficie, estaba seguro de una cosa: la fuente de los ataques no era externa, era Lydia. Ella no se había detenido con abogados ni con estrategias financieras. Ahora, al parecer, ella, o alguien muy cercano a ella, intentaba debilitar los cimientos mismos de lo que él había construido. No solo el matrimonio, sino la vida que existía antes de ella. Aún así, Jordan se negó a responder con fuego. En su lugar, se adaptó. Eliminó su nombre de cada lista de activos. Se aseguró de que todas las autorizaciones de correo electrónico antiguas fueran revocadas. Reforzó cada cuenta. Cambió contraseñas. Revisó contratos, personales y profesionales. Se volvió más cuidadoso. No paranoico, pero exacto. Lo que Lydia no sabía era que su plan, fuera cual fuera, se estaba desmoronando en cámara lenta. La propiedad oculta había cambiado la percepción del tribunal. Su equipo financiero se mostraba más reservado. Y ahora, sus intentos silenciosos de sabotear la empresa de Jordan le habían salido mal. Nadie lo dijo en voz alta, pero Jordan lo sentía: su estrategia estaba colapsando. Y aún así, no sintió triunfo. Solo claridad. Esto no se trataba de ganar. Se trataba de preservar su trabajo, su nombre, su dignidad. Al finalizar el mes, recibió una breve actualización de Simone: el juez había aceptado la solicitud de examinar la propiedad no declarada de Lydia. Su abogado, Trent Foster, había retirado varias de sus exigencias económicas originales. Había un cambio de postura, sutil, pero real. Los ataques se estaban deteniendo. La batalla judicial comenzaba a estabilizarse. Pero en su interior, Jordan ya había hecho las paces con la verdad. Las luchas más difíciles son aquellas que te obligan a proteger tu carácter, no tu comodidad. La sala del tribunal estaba en silencio. No hubo martillazos. No gritos. Solo papeles, silencio y el peso de la verdad entrando finalmente en escena. Era la cuarta audiencia del caso. Jordan se sentó tranquilamente junto a Simone Vega, revisando el último conjunto de pruebas que serían presentadas. Al otro lado del pasillo, Lydia estaba con los brazos cruzados, los ojos fijos en la mesa. Se veía distinta ahora, cansada, menos pulida, un poco desgastada. Hoy no se trataba de emociones. Se trataba de pruebas. Simone se levantó, caminó al centro de la sala y solicitó permiso para presentar un documento clave, un informe de auditoría que rastreaba la propiedad no declarada que Lydia había comprado mediante un fideicomiso oculto. Adjuntos estaban los extractos bancarios, las huellas digitales y una línea de tiempo con transferencias que mostraban a Lydia moviendo dinero desde una cuenta secundaria que nunca había informado. Cuando el juez preguntó si Jordan había sido informado de estas transacciones, Simone respondió con confianza: no, su señoría. El señor Ellis no lo sabía. La propiedad fue ocultada. La cuenta fue creada en violación del acuerdo financiero de la pareja. Luego presentó la pieza final. El mensaje de Lydia, el que solicitaba que toda futura comunicación se hiciera exclusivamente a través de abogados, fue ingresado al expediente. La sala contuvo el aliento. El juez, conocido por su tono mesurado, se recostó levemente y se quitó las gafas. Tras una larga pausa, miró a Lydia y dijo: esto no es un descuido. Es un patrón. No hubo lágrimas de su parte ese día. Ninguna explicación. Pero Jordan notó otra cosa: el abogado de Lydia, Trent Foster, no se veía sorprendido. Más bien, parecía resignado. Lo que antes había sido un equipo legal confiado, ahora lucía prudente, cauteloso y claramente reposicionado. El fallo fue pospuesto para evaluaciones finales, pero el impulso había cambiado. Y no solo en la corte. Fuera del juicio, el mundo de Lydia se estaba reduciendo. Jordan comenzó a recibir noticias de personas, no chismes maliciosos, sino confesiones en voz baja. Conocidos que antes apoyaban la versión de Lydia ahora se alejaban. Sus invitaciones sociales eran rechazadas. Las conversaciones que antes lideraba, ahora la pasaban por alto. Estaban tomando distancia, en silencio, de los círculos que ella antes dominaba con soltura. Entonces, llegó la consecuencia más dramática, y lo hizo en silencio. Dean Whitaker,
El hombre del restaurante, el que probablemente envió el mensaje anónimo a Jordan, desapareció. Literalmente. Dejó de seguir a Lydia en todas las redes sociales, bloqueó su número y la eliminó de todos los espacios compartidos. Amigos en común confirmaron que la relación había terminado días después de que se presentara la propiedad oculta ante el juez. Dean había visto la señal de advertencia. Pensó que estaba entrando al nuevo capítulo de Lydia. En realidad, pisó un terreno que se venía abajo. Jordan no sonrió al recibir la noticia. No sintió satisfacción. Sintió que había terminado. La foto de The Marlon Room nunca fue usada para humillar. Simone lo dejó claro desde el primer día, esto no es por venganza. Es por claridad. Y la claridad ahora era realidad. El juez reconoció la propiedad oculta como un acto deliberado de mala fe. Ordenó una pausa en los cálculos de pensión y pidió una reevaluación de la distribución de bienes. El equipo legal de Lydia intentó minimizar el hecho, llamándolo un error de estructura fiduciaria, pero nadie en la sala lo creyó. La audiencia terminó con un tono firme pero tranquilo, habría consecuencias. Cuando Jordan salió del tribunal, no se sintió como un hombre que había ganado una batalla. Se sintió como alguien que había sobrevivido a una emboscada y aún estaba en pie. No ileso, pero en pie. La audiencia final no fue dramática. No hubo gritos. No hubo discursos. Solo una tranquila tarde de martes en una sala de audiencias con paneles de madera, donde el pasado enfrentó su juicio. Jordan llegó temprano, con el mismo traje azul marino que había usado en el lanzamiento de su empresa 5 años atrás. No era una declaración, era un recordatorio para sí mismo. De quién era antes de todo esto. Y de quién seguía siendo, a pesar del daño. Lydia llegó 10 minutos después, sola. Sin abogado a su lado. Trent Foster se había retirado oficialmente del caso 2 días antes, citando diferencias irreconciliables de dirección. Una forma educada de decir que ni su propio equipo podía seguir defendiendo su postura. El juez revisó la última ronda de pruebas en silencio. Luego habló. El veredicto se entregó con un tono neutral, sin dramatismo, pero su peso fue innegable. Lydia no recibiría participación alguna en Horizon Circuitry. La empresa fue fundada antes del matrimonio, y todas las pruebas legales demostraban su separación de los bienes conjuntos. Los bienes adquiridos en conjunto serían divididos según las contribuciones documentadas, claras y verificables. El fideicomiso no declarado y la compra oculta del inmueble fueron reconocidos como ocultamientos deliberados. Como consecuencia, el apoyo conyugal sería meramente simbólico, temporal y mínimo, destinado a cubrir necesidades básicas, no a mantener un estilo de vida. Hubo una pausa prolongada. Luego el juez añadió una última observación. Es opinión de este tribunal que el demandante actuó de forma constante con respeto, moderación y transparencia durante todo este proceso. Jordan no sintió necesidad de sonreír. No celebró. Simplemente asintió. Porque la verdadera victoria no estaba en el fallo, estaba en la forma en que eligió caminar entre los escombros. Lydia, sentada a pocos metros, no habló. Su postura había cambiado. Ya no era defensiva, ni altiva. Solo, inmóvil. Y cuando terminó la audiencia, no se quedó. Se levantó, recogió sus cosas y salió en silencio. Sin prensa, sin acompañantes, sin mirar atrás. Por primera vez desde que todo esto comenzó, se fue sola. En los días siguientes, Jordan escuchó los ecos de su caída desde lejos. Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas en comercios conocidos. Un ex amigo en común mencionó que ella había estado buscando contactos en firmas financieras, intentando reconstruirse desde cero. Otro comentó discretamente que la habían retirado de 2 grupos sociales de élite que ella solía liderar. La máscara había caído, y nadie más quería fingir. ¿Y Dean Whittaker? Desaparecido. Desconectado. Evaporado como una sombra expuesta al sol. Jordan nunca le habló. Nunca lo confrontó. Nunca lo necesitó. Porque, en el fondo, Dean le hizo un favor. El mensaje. El restaurante. El beso. Todo eso había incendiado la ilusión en la que Jordan había estado viviendo. Y ahora, estaba de pie entre las cenizas, sí, marcado, pero limpio. Simone lo llamó para felicitarlo por el resultado. Pero Jordan simplemente le agradeció y cerró el expediente. El proceso había terminado. El daño había sido absorbido. Los nudos legales, desatados. Su reputación, protegida. Pero nada de eso se comparaba con el cambio silencioso que había ocurrido dentro de él. Jordan no solo protegió su empresa, protegió su integridad. Y eso, al final, valía más que cualquier sentencia. La vida no volvió a ser normal después del veredicto.
Pero siguió adelante, en silencio, con constancia, y con una gracia inesperada. La primera mañana después de la última audiencia, Jordan se despertó antes de que sonara la alarma, no por tensión, sino por costumbre. Preparó café, salió al balcón y, por primera vez en meses, notó lo pacífico que era el amanecer cuando no estaba filtrado por el estrés. No hubo un momento dramático, ni desfile de sanación. Solo aire, claro, frío y real. Horizon Circuitry volvía a estabilizarse. Los contratos que habían sido puestos en pausa se reactivaron. Algunos clientes enviaron mensajes de apoyo. Miembros del consejo que en su momento mostraron dudas, ahora ofrecían apretones de manos firmes. Jordan no dio discursos largos ni fingió que nada había pasado. Simplemente volvió al trabajo, más fuerte, más agudo, más consciente. Pero más allá de la empresa, tenía algo mucho más importante que reconstruir. Asimismo, su hogar cambió. Las fotos de Lydia desaparecieron. Sus libros fueron empacados y donados. Las pequeñas cosas, como sus velas favoritas o el sonido de su cargador por la noche, se desvanecieron como un ruido de fondo finalmente silenciado. Pero Jordan no borró todo por despecho. Limpió espacio para que algo nuevo pudiera respirar. Empezó a caminar por las mañanas. Largas caminatas. A veces con música, a veces en silencio. Se reconectó con algunos amigos, no para hablar de lo sucedido, sino simplemente para existir entre personas que no lo veían como un hombre roto. Incluso volvió a reír, aunque al principio tímidamente, como si probara su regreso. Una tarde, mientras visitaba una exposición de arte que había planeado ver con Lydia, se detuvo ante una pintura de un jarrón agrietado reparado con oro, un estilo llamado kintsugi. El guía a su lado explicó: en Japón, reparan la cerámica rota con oro, haciendo de la grieta parte de la belleza. La ruptura se convierte en la fortaleza. Jordan no dijo nada. Pero por dentro, algo encajó. Ya no intentaba borrar el pasado. Estaba aprendiendo a llevarlo, hermosamente. Pasaron las semanas. Cambiaron las estaciones. Lydia siguió siendo una sombra en su pasado, silenciosa, distante, sin contacto. Se decía que se había mudado a otra ciudad, empezando desde cero. Jordan no buscó. No necesitaba saber. Algunos capítulos es mejor cerrarlos sin volver a leerlos. En cuanto a Dean Whittaker, el hombre que había encendido la mecha del derrumbe, su nombre no volvió a aparecer. Nadie supo a dónde se fue. Y a Jordan no le importó. La lección ya estaba aprendida: cuando alguien entra a tu vida con engaños, saldrá de ella con silencio. La fuerza de Jordan no vino de pelear. Vino de no convertirse en ellos. Y esa fue su victoria silenciosa. Ahora, sentado en su porche una tarde, misma vista, nueva paz, Jordan comprendió algo profundo. No lo había perdido todo. Había perdido lo que no estaba destinado a quedarse. Lo que quedó era lo que importaba: su claridad, su dignidad y el coraje silencioso de empezar de nuevo. Y eso, era suficiente.